Buenas noches, licenciado Duro Trinidad y al grupo Esto se acabará, José de este lado. Mi tercera pregunta de la noche. Duro Trinidad, ¿cómo se consigue esa conexión genealógica entre los Trinidad y los Rosarios? Háblanos un poquito sobre ese tema. Para que la funcionan con los Rosarios el día de hoy. Sé que hay muchos nombres en la historia dominicana que están relacionados con los Rosarios y los Trinidad. Háblanos un poquito de eso, por favor. Bendiciones. Pregunta número 3, que es que cómo entrelazamos entre los Trinidad y los Rosarios. Bueno, la madre de Andrés Trinidad se llama María Mejía del Rosario, la esposa de Eugenio Trinidad. Entonces nosotros venimos de esa genealogía de María Mejía del Rosario. ¿Quién era María Mejía del Rosario? Hija de Celedonio Rosario. María era hija de Celedonio, es decir, Celedonio era el abuelo de Andrés Trinidad. Trinidad es el mismo dueño de Cayo Levantado, dueño de mucha tierra en Samaná de la Mar, en Miches, dueño de mucha tierra en Los Cacao, en el distrito número 7 de San. Tenemos las parcelas 1395 y 1396 que están a nombre también de Andrés Trinidad. Eso es, todos esos documentos están en nuestros archivos. Ahora, ¿por qué las personas nada más hablan del apellido Trinidad y del apellido Rosario? Porque son los apellidos principales. Pero por ejemplo, la esposa de Andrés Trinidad era apellido Díaz y Rubio. ¿Dónde nació la esposa de Andrés? En Moca. Ahí hay mucha tierra que eran de la esposa de Andrés Trinidad. Ella se llamaba María Díaz Rubio. Es decir, que no nada más del Cayo Levantado heredan los Trinidad, sino también los Díaz y los Rubios, porque todas las propiedades de Andrés Trinidad estaban registradas a nombre de él y su esposa. Tenemos el título original de Cayo Levantado y está registrado a nombre de Andrés Trinidad y María Díaz. No me recuerdo el otro apellido, el otro nombre, pero era María Díaz Rubio. ¿De dónde entonces tenemos la propiedad histórica de que los bienes de los Rosarios también heredan todo ese apellido? Excelente. Si Celedonio era el abuelo de Andrés Trinidad, los hijos de Andrés, que eran 8, heredan todos. Y los hijos de Andrés tenían como apellidos principales Trinidad, Mejías, Díaz y Rubio. Trinidad Mejía por su padre, Díaz Rubios por su madre. Entonces, ¿qué resulta? Que en los años 1800 esa familia, toda esa familia,
fueron perseguidas por sus bienes, a partir de Batista, a partir de después por Trujillo, después primero por Lili. Todos ellos fueron perseguidos por sus bienes. Al ellos ser perseguidos por sus bienes, muchas veces se iban a los montes y cambiaban de apellido y cambiaban de nombre. Por eso hoy hemos tenido tanta lucha para conseguir los documentos, pero no es nada más Rosario Trinidad. Eran Mejías, eran Díaz, eran Rubio, apellido Rubio. Buenas noches, grupo, esto se acabará. Buenas noches, licenciado Dulo Trinidad. Mi cuarta pregunta, Dulo, ¿cómo la familia Trinidad perdió sus bienes, sus terrenos? ¿Cómo perdió a Cayo Levantado y otras propiedades que tienen? Y también como que hay una mina de mármol negro que pertenece a la familia Trinidad, que también la perdieron. Háblanos de todas esas propiedades que tenía la familia Trinidad, las que tuvieron y cómo se perdió todo eso. O sea, cómo la familia se desconectó de sus terrenos y de sus propiedades hasta el día de hoy. Pregunta número 4. ¿Dónde enlaza la historia de los Trinidad y de los Rosario? Ya le contesté en la pregunta número 3, porque entendí que eran dos preguntas casi iguales. La historia de los Rosario, pero él hace una paréntesis ahí, que como la familia Trinidad perdió todos sus bienes. Sencillo, es la misma historia de los Rosario. ¿Por qué la misma historia? Porque eran la misma familia. Ahora somos diferentes, pero en aquella época, ¿quién era Francisco de Rosario Sánchez? ¿Quién era María Trinidad Sánchez? Ahí están los dos apellidos entrelazados en la historia. Perseguido por sus bienes, pero perseguido también por su principio político. Francisco de Rosario Sánchez era historiador, era abogado, era político, era empresario, era importador de madera. En la historia está que era importador de madera y de minería. ¿De dónde lo heredaron? De sus padres, Celedonio del Rosario y María Josefa Díaz, María Mejía. Cuando ellos perseguían la libertad de la esclavitud haitiana y de la esclavitud de Francia, entonces ahí está la historia de qué pasó con Francisco de Rosario Sánchez, qué pasó con María Trinidad Sánchez, y todos sus bienes, sus propiedades fueron quitadas. Muchos de sus descendientes, si usted busca en la historia, no aparecen hijos de Francisco de Rosario Sánchez, pero ahora no aparecen en República Dominicana. Pero ya la historia dice que hubieron hijos que regresaron a España, de Francisco de Rosario Sánchez. Tenemos en La Vega monumentos a nombre de María Trinidad Sánchez. Y tenemos la historia, cómo perdieron sus bienes, perseguidos por los políticos y
tenían que ser, muchos fueron exiliados, otros fueron muertos y otros fueron escondidos y cambiaron de nombre y de apellido. Buenas noches, grupo. Esto se acabará. Licenciado Dulo Trinidad, buenas noches, bendiciones. Muchas gracias por contestar las preguntas desde la 1 hasta la 4. Le hago una quinta pregunta. Y quiero saber, para que le informe a la familia, ¿cuándo es que comienzan a reclamar nuevamente la familia Trinidad sus terrenos? No estoy hablando del caso jurídico, sino antes del caso jurídico, cuando comienza el interés, la preocupación, la lucha de la familia Trinidad por recuperar sus bienes y sus terrenos. Habla un poquito de eso, Dulo. Otra pregunta, que es la número 5, que haga una reseña histórica de cuando comenzó la familia Trinidad a darse cuenta de los bienes que tenía. Bueno, quien le habla nació en el año 1961, pero mi padre me dice que mi abuela, la séptima de Celedonio, en sus archivos guardó muchos documentos, títulos de propiedades. En los archivos de mi abuela estaba el título original de Cayo Levantado de la parcela 130, 1395, 1396 del distrito Catratar de Samaná, también de otros de Miches. Y en el año 1967, me dice mi padre, lo hemos investigado también, un primo de mi padre trabajaba en registro de título cuando se hizo aquella jornada agrícola del catastro. Había una persona, familia de mi padre, primo hermano, hijo de su tío, que trabajaba en el estado con Trujillo, y él fue que descubrió los títulos que estaban guardados, los originales, porque lo que tenían mi madre eran las copias, la abuela mía, las copias, y los originales estaban en el Archivo Nacional de la Nación. En el año 1967 comenzaron ellos a hacer los movimientos para conseguir los registros originales, los títulos originales, y fíjense qué cosa, que desde el año 1967 comenzaron ellos a hacer reuniones en Samaná. Mi padre, yo me acuerdo que yo tenía ya como 8 años, fui a la primera reunión. Tenía como 8 años, fui a la primera reunión, comenzaron a reunirse y a hacer los contactos. ¿Cuándo comenzó el caso de los Trinidad? En el año 1986, con el título de Cayo Levantado, ellos fueron a reclamar entonces por primera vez en un tribunal de Samaná, en el Tribunal de Tierra de Samaná. El año 1986 someten la demanda de que se le devuelva Cayo Levantado. ¿Qué pasó? Que su demanda fue infructuosa porque ellos estaban demandando
a los que estaban apropiados del terreno en la tierra de Cayo Levantado, pero entonces tenían que demandar el Estado. En los años 1990 y 91, entonces ellos decidieron hacer una demanda al Estado para que el Estado le devuelva los títulos, es decir, la tierra original. ¿Y qué pasó? Que tenían que buscar el título original. ¿Quién ayudó? Aquí tengo que mencionar a dos personas que quizá ustedes no conocieron uno, pero ahora lo conocen. No sé qué papel estaba jugando en esa época el doctor Puerto Real, pero yo me acuerdo que en una reunión mencionaban al doctor Puerto Real y a Fidel Santana, me parece que Fidel Santana, ese gran que murió siendo una persona de los medios sociales, del transporte, y entonces yo no sé qué papel hacía el doctor Puerto Real, pero me parece que él era el asesor y el contacto para conseguir los títulos originales de Cayo Levantado. Fidel y el grupo es el grupo de abogados de los Jorge Blanco en esa época. Sexta pregunta en esta noche. Señor Trinidad, Dulo Trinidad, licenciado Dulo Trinidad, ¿cuándo inicia el caso jurídico de la familia Trinidad en reclamo de su terreno, de sus bienes y de todo lo que conlleva con la familia Trinidad? ¿En qué año eso inicia? Estamos hablando ya del caso jurídico. ¿Y qué motivó o quiénes motivaron a que se abriera un caso jurídico en beneficio de la familia Trinidad y los bienes que les pertenecían? Habla un poquito de esa partecita. Bendiciones. Buenas noches, grupo. Esto se acabará. Pregunta número 7 para el licenciado Dulo Trinidad. Por favor, detállenos un poquito de la historia y los acontecimientos más importantes del caso jurídico de la familia Trinidad. Por favor, detállenos, háganos una cronología del año que comienza, cuándo se gana la primera instancia, por qué se ganó, la segunda instancia, lo mismo, por qué se ganó, y así sucesivamente hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia y hasta llegar a nuestro día. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué no se han entregado los terrenos? ¿Por qué usted no ha recibido nada? Y tienen todo ese tiempo luchando judicialmente este caso. Bendiciones. Un segundo audio de esta pregunta. En el año 1992 sigue entonces el caso. Esta pregunta yo la quiero contestar con todo detalle, porque tiene una semejanza muy apropiada o muy parecida al caso de los Rosario. En ese año, 1992, ya el caso estaba en la primera cámara de Samaná, de Samaná, sí. Se ganó la primera cámara y fue entonces apelada la Cámara de Apelación, la cual estaba ya en San Francisco de Macorís, la Cámara Civil y Comercial de San Francisco de Macorís. En esa cámara también la familia tuvo
ganancia de causa, pero se detuvo porque la familia en esos años no teníamos un solo abogado, tenían varios abogados. Inclusive ya en el año 1993-95 ya habían 60 abogados registrados. Es decir, la familia nunca se puso de acuerdo para firmarle a un solo abogado. Cada vez que había una audiencia nueva, aparecían nuevos abogados con nuevos herederos. ¿Quién accidentaba todas las audiencias? Los abogados de Bahía Príncipe, el hotel que hoy está apropiado de los terrenos de Cayo Levantado. Ese hotel de 5 estrellas tiene unos abogados muy poderosos, y ellos siempre eran y todavía hasta la actual son los que siempre han incidentado el caso de los Trinidad. ¿Cómo lo hacen? Ya que habíamos ganado en el tribunal de la primera cámara y en el tribunal de la segunda cámara de apelación, ellos siempre buscaban una excusa de violación de sus derechos, y entonces se fueron al tribunal de la Suprema Corte. Recuérdese, no existía el Tribunal Constitucional, solamente existía la Suprema Corte hasta el 2010, cuando aparece la figura del Tribunal Constitucional. En el año 2010, 2011, digo los 2 años porque tenemos 2 sentencias del Tribunal de la Suprema Corte, 2 sentencias, primera y segunda de la Suprema Corte, le dieron ganancia de causa a el caso de los Trinidad de Cayo Levantado. Tercer audio de esta misma pregunta del primo Josué con respecto a que por qué, cómo se ha desarrollado el caso de los Trinidad y por qué de tantos años. Decía que los abogados de Bahía Príncipe, que son el hotel que están apropiados ilegalmente, digo ilegal porque el Estado se lo tiene rentado sin comprárselo a la familia Trinidad, sin comprárselo a los herederos de la familia Trinidad. Ellos siempre reconocieron, a partir de entonces, el Tribunal de la Suprema Corte le dio con Isa, Subero Isa, le dio ganancia de definitivamente juzgado. Recuérdese que cuando no existía el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte era el más alto tribunal de República Dominicana. Por eso usted encuentra que entonces le dio ganancia de causa definitivamente juzgado. Pero que resulta que en el 2010 viene el Tribunal Constitucional, la cual nosotros le llamamos el Tribunal Leonelista, porque fue en toda la gente de Leonel que hicieron una ley a su medida.
Ese tribunal en el 2011 quiso entonces echar para atrás la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional y quisieron apropiarse declarándolo de utilidad pública en una sentencia del Tribunal Constitucional del 2011. Ellos quieren apropiarse y declararlo de utilidad pública. Entonces, los abogados de la familia Trinidad recurrieron a eso porque ellos no lo estaban declarando todavía, sino que quisieron echar para atrás y volver al tribunal de la Suprema Corte que se expresara de nuevo. La Suprema Corte entonces en el 2014 evacua una nueva sentencia reconociendo los derechos de los herederos, de los descendientes de Andrés Trinidad y su esposa de Cayo Levantado. Pero ¿qué resulta? Esa sentencia, cuando le llega a lo del hotel, ellos dicen, sí, vamos a pagar, pero necesitamos que se haga una determinación de heredero, verdadera determinación de heredero, para nosotros saber a quién pagarle. Cuarto audio con respecto a la continuación del caso de Cayo Levantado. Cuando del primo Josué, cuando la Suprema Corte de Justicia declara de nuevo que es definitivamente juzgado el Tribunal Constitucional, tiene que aceptarlo porque las leyes no son retroactivas y mucho menos cuando se trata de los derechos fundamentales de los seres humanos. En este caso, los derechos de propiedad que no perimen, no pasan por años, no tienen vencimiento. Entonces, el Tribunal Constitucional aceptó de nuevo un pedimento de los abogados del Bahía Príncipe, que son los que están explotando a Cayo Levantado. ¿Y qué le pedían ellos en esa sentencia? Que sus derechos fueron violados. ¿Por qué? Porque junto con la sentencia el Tribunal de la Suprema Corte había determinado una comisión evaluativa de la propiedad, una comisión negociadora, una comisión para desalojo forzoso en caso de, y una comisión para evaluar los documentos de la inclusión y la exclusión de los herederos, es decir, hacer un árbol genealógico que contenga los verdaderos herederos y sacar lo que no sean verdaderos, porque siempre en una determinación de heredero aparecen abogados que falsifican documentos. En ese entonces los abogados del hotel de Bahía Príncipe dijeron que ellos necesitaban una genealogía verdadera, aprobada por las instituciones y sellada por la juez comisario Valentina de San Francisco de Macorís. Como ella era la juez comisario, no podía ser ella misma el árbol genealógico ni la determinación de heredero, y el caso volvió a la primera instancia, a Samaná. Y todavía hoy 17 de septiembre de 2020, el caso está paralizado.
¿Qué influyó en esa paralización? Número uno, la familia, el consejo de familia. El consejo de familia nunca se puso de acuerdo con los abogados. Número dos, supimos que los abogados más influyentes, incluyendo el secretario de todos los abogados, Herminio Quesada, se había vendido a los abogados de Bahía Príncipe, no para que el caso se pierda, sino para que se detenga en el tiempo, es decir, se jugó a la moratoriedad, y ahí es que estamos. Se esperaba que ahora en el 2020, por el asunto de que los casos no se pueden retener tanto tiempo, se llegara ya definitivo, pero todavía el árbol genealógico sigue buscando familia, y ahora ya usted sabe, estamos detenidos por esa causa.